Pocos personajes despiertan tantas teorías de conspiración como los estudios y desaparición del científico mexicano Jacobo Greenberg, el cual desarrolló la teoría sintérgica que promueve la existencia de lo que llamó la látice, la cual contiene toda la información del universo y cómo el ser humano a través de la mente puede acceder a la misma, controlar y modificar la realidad. Pero ¿cuál es la verdad detrás de este científico y sus investigaciones y por consecuencia su supuesta desaparición a manos de la CIA u otros seres interdimensionales? ¿Cuál es la verdad detrás de las teorías de conspiración al respecto? Esto es El Faro de Enki, espacio donde hablaremos sobre temas metafísicos, filosóficos, psicológicos y mágicos, con un enfoque racional y analítico basado en la evidencia existente tras años de estudio como miembro de sociedades secretas. Jacobo Greenberg nace en 1946 y desde niño es cautivado por el juego de la Ouija, comenzando a cuestionarse la existencia de otra realidad. Estudia psicología en la UNAM y fue maestro de la Universidad Anáhuac, donde estableció su laboratorio. Posteriormente, viaja a Nueva York para estudiar un doctorado e influenciado por la cultura New Age, comienza a probar todo tipo de drogas psicodélicas y alucinógenas. A su regreso a México, se muda a Tepoztlán, donde continúa experimentando con todo tipo de hongos y sustancias que alteran la percepción, de la mano de algunos chamanes y brujos, a los cuales describe como personas que viven en otra realidad. Es en el año de 1975 cuando conoce a Margarita López Portillo, hermana del presidente mexicano López Portillo, quien era una persona católica, pero además amante de lo místico y fanática del chamanismo, quien le presenta a Pachita, una supuesta curandera que decía estar en contacto con una entidad llamada el Hermanito, quien en realidad era el emperador mexica Cuauhtémoc, y con ayuda de este era capaz de realizar cirugías psíquicas en las que podía hacer trasplantes de riñón, médula e incluso columna vertebral sin sangrado ni cicatriz. Aquí cabe hacer una pausa para comentar que la cirugía psíquica ni siquiera es considerada como pseudociencia, sino que es catalogada directamente como fraude médico, el cual fue popularizado en las Filipinas por Eleuterio Terte y su estudiante Tony, los cuales fueron demandados por fraude e incluso estos mismos, cuando llegaron a necesitar algún tratamiento médico, recurrieron a la medicina tradicional. Pues bien, Jacobo Greenberg quedó fascinado con la figura de Pachita, la cual era seguida por muchos políticos mexicanos, ya que su popularidad le representaba muchos votos del pueblo e incluso escribió algunos libros sobre ella, lo cual le valió que la comunidad científica seria comenzara a desestimar sus investigaciones. Otro personaje que influyó en la vida de Jacobo fue el chamán Carlos Castañeda, quien afirmaba había podido convertirse en un cuervo para poder volar en el mundo actual, y en su libro Enseñanzas de Don Juan relata sus experiencias extrasensoriales con el peyote y posteriormente con sus amantes fundó su propia secta que originó en California algunos movimientos New Age. Como vemos, Greenberg siempre estuvo rodeado de personalidades inmersas en la moda New Age de la época y en contacto con muchas sustancias que alteran la realidad, lo cual permeó todas sus teorías e investigación, y no hubiera sido relevante para la comunidad científica de no ser por los supuestos hechos misteriosos que acompañaron a su desaparición. De hecho, no se conocía el caso Jacobo Greenberg hasta que en un programa de televisión llamado Siempre en Domingo, su hija, miembro de una banda llamada Cielo y Tierra, denunció el caso. Muchos autores de libros e incluso productores de documentales han realizado investigaciones sobre el caso Greenberg, ya que se manejó que este desapareció de la nada y sin dejar ningún rastro. Se tiene la creencia que fue la CIA la que lo mandó a desaparecer o lo secuestró para que trabajara para ellos. Otras teorías más descabelladas apuntan a que este científico trascendió en la realidad o que fue secuestrado por seres de otras dimensiones. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Pues bien, dejando a un lado la fantasía y la pasión que despierta este personaje, a continuación te relato lo más relevante de este caso. Jacobo Greenberg estaba casado con María Teresa, la cual era descrita por sus colaboradores cercanos como una mujer impulsiva, celosa y violenta,
a la que Jacobo le tenía mucho miedo. Incluso, antes de su desaparición, le comentó a su hermano que planeaba dejar a su esposa y que se encontraba durmiendo en su camioneta, ya que temía por su vida debido a la misma. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo supuestamente tenía programado un viaje a Nepal, pero nunca tomó el vuelo. Sin embargo, nadie se enteró de esto y nadie lo buscó, ya que María Teresa llamó al asistente de Jacobo para mencionarle que su esposo no iba a llegar a trabajar porque tenía un viaje a Campeche. Después de unas semanas, su hija intentó llamarlo y fue nuevamente su esposa María Teresa quien le comentó que Jacobo ya se había ido. Posteriormente, María Teresa vació la casa y las cuentas de Jacobo y posteriormente desapareció también. La familia de Jacobo comenzó a buscarlo y debido a que era amigo de la hermana del expresidente, se le dio el caso al comandante Clemente Padilla un año después de su desaparición. El investigador Padilla en alguna ocasión recibió una llamada de un supuesto conserje mexicano que trabajaba en un laboratorio secreto de Colorado, quien le mencionó que había visto a Jacobo y a Teresa en ese lugar, trabajando actualmente para la CIA. Padilla, al no encontrar ninguna respuesta satisfactoria sobre la desaparición de Jacobo, comenzó a seguir esta línea de investigación, elaborando complejas teorías conspiranoicas sobre el rapto del científico a manos de la CIA, hasta que este argumentó sin ninguna prueba que el presidente Zedillo le había pedido cerrar el caso. En realidad, fue la propia familia de Jacobo quien decidió concluir la investigación ante las teorías fantásticas y alucinantes de Padilla. Ahora, tal vez lo más importante es saber, ¿realmente podría ser Jacobo Greenberg y sus innovadoras teorías un foco rojo o ser de gran interés para la CIA? Pues bien, Greenberg hizo estudios interesantes sobre la conexión intercerebral de los individuos, lo cual podría ser el inicio de la telepatía, que incluso podría tener uso militar. Sin embargo, sus teorías no eran innovadoras, ya que otros científicos como David Bohm, junto con Oppenheimer y Einstein, ya manejaban estas ideas con mayores avances. Además, ya habían existido otros proyectos como el Stargate, que buscaba estudiar la visión a distancia, y había otros científicos más como Denis Gabon, que ya se encontraban trabajando abiertamente en estos temas. Si bien es cierto que la CIA años después sacó a la luz más de 13 millones de documentos donde se hablan de estos estudios y Jacobo aparece en ellos, en realidad solo se le menciona con otros autores más como colaborador de un diario llamado Psychoenergetics. Como vemos, al parecer no existe misterio alguno detrás de las teorías o desaparición de Jacobo Greenberg más allá de un crimen pasional. Y ciertamente, muchos han quedado fascinados con la historia de este científico, ya que fue él el que implementó toda la corriente chamanística en sus teorías, y esto gustó mucho a aquellos defensores de estas prácticas y del uso de hongos y otras sustancias para supuestamente expandir la conciencia. Cabe mencionar que no se desestima la figura de Jacobo como investigador y su trabajo. Sin embargo, la única crítica es que su desaparición pudo haber sido resuelta desde hace mucho tiempo, dejando atrás las fantasías, ya que es siempre un gran error el teorizar sobre algo sin poseer los datos y tratar de encajar los hechos en las historias, cuando en realidad lo que se tiene que hacer es observar los hechos para después crear las teorías, y esto es el error de la mayoría de las teorías conspirativas. Pero eso es otra historia. Si te ha gustado el video, mucho te agradecería suscribirte, compartirlo o simplemente regalarme un like. Sugiéreme en la caja de comentarios algún tema sobre el que te gustaría saber y trataré de abordarlo en una próxima entrega. Esto fue El Faro de Enki.